Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera una moción de ilustración. Sería tan amable de dar a conocer el pronunciamiento que hizo el Partido Revolucionario Institucional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Se pide a la Secretaría puede atender esta moción de ilustración. Podría. Se le solicita al orador que pide esta moción de ilustración que nos permita el documento porque no lo tenemos. Me ha presentado usted una hoja en blanco. Es que no hay ningún pronunciamiento. ¿Me podría ahora la presidencia otorgar una segunda moción de ilustración sobre el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en apoyo a nuestros hermanos y hermanas migrantes? Esta presidencia no cuenta con el posicionamiento, si usted lo tiene. Mismo caso anterior, es una hoja en blanco. Este es el posicionamiento de apoyo a los hermanos y hermanas migrantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Cero, nada, en blanco. El lunes que di una conferencia de prensa, yo comentaba que el día de hoy el debate creo que no se daría, porque no doy crédito que haya algún grupo parlamentario que no cierre filas en defensa de nuestros hermanos y hermanas migrantes, que se fueron en contra de su voluntad durante las décadas de los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN a buscar una oportunidad en los Estados Unidos, porque en su tierra les había sido negada. Y esas personas migrantes, que hoy son 38 millones, de los cuales 27 ya nacieron en Estados Unidos, y de esos 7 ya tienen regularizada su situación migratoria. Hay 4 que están esperando que se abra una ventanilla. Y lo menos que esta soberanía debería plantear es el respaldo absoluto al respeto a sus derechos humanos. En cambio, se ha tomado la declaración de un gobierno extranjero para golpear a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que efectivamente planteó de manera muy clara que se hicieran llegar mensajes a los congresistas estadounidenses respecto al impuesto de 3.5% en las remesas. Y se ha hecho una campaña de linchamiento mediático brutal diciendo que la compañera presidenta es responsable de los sucesos que se dieron el fin de semana, particularmente en Los Ángeles, por la presencia de la Guardia Nacional en las redadas en contra de personas migrantes, que pagan sus impuestos, que aportan a la riqueza del vecino país, que la imposición de un impuesto a las remesas de 3.5% sería una doble tributación porque ellos ya pagan impuestos correspondientes, y que además una comisión plural de senadores y senadoras estuvo en 2 ocasiones en los Estados Unidos buscando que este impuesto se fuera atrás. En vez de seguir en una posición de defensa de la patria, de defensa de los intereses nacionales, los legisladores de la oposición, particularmente del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, se han dedicado a usar las declaraciones de un gobierno extranjero que son insostenibles, que son absolutamente injustas, que no corresponden a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pareciera que a la oposición lo que le interesa es que le vaya mal al país, que le vaya mal a nuestro gobierno. No entienden, no quieren entender que los ataques a Claudia Sheinbaum Pardo no son ataques personales, son ataques a la jefa del Estado mexicano, son ataques a su presidenta de la República y a mi compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En su racismo y su clasismo feroz, también han usado la elección
del 1 de junio para denostar hasta el hartazgo a Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque así lo decidió el pueblo de México con su voto universal, secreto y directo, abriendo un nuevo camino para la humanidad, por más que les disguste, para que las personas juzgadoras sean elegidas de manera democrática. Y de igual manera han enderezado una campaña de denuestos hacia mi persona que no es relevante en el plano personal, sino que es por mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y de esta comisión permanente. ¿Cómo puede un grupo parlamentario que tiene un lugar en esta honorable asamblea estar en contra de los intereses del pueblo y de los intereses de la patria? ¿Cómo puede un grupo parlamentario, por opositor que sea, utilizar de manera sesgada y canalla argumentos de la OEA, de gobiernos extranjeros, de funcionarios de otros gobiernos del mundo para estar golpeando a nuestro gobierno y darle la espalda a nuestro pueblo? Se los dije en aquel lejano 2009 cuando fui legislador por primera vez. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No hay la menor empatía al sufrimiento, al dolor, a la persecución, al racismo, al atropello de que están siendo objeto nuestros hermanos y hermanas migrantes. Compasión es ponerse en los zapatos de la persona que está sufriendo. Y la oposición no solo no tiene compasión alguna con su pueblo y con su pueblo allende las fronteras, sino utiliza todo el tiempo ese tipo de situaciones para estar golpeando a nuestro gobierno. Que haya diferencias entre nuestro movimiento y la oposición es entendible, pero que haya diferencias en un momento tan delicado de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, que siempre han sido difíciles, es verdaderamente execrable. Sostengo que la oposición del siglo XXI en México es legítima heredera de Juan Nepomuceno Almonte, quien a pesar de ser hijo de Morelos, se fue a Europa a traer un príncipe extranjero, nada menos que contra el mejor presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García. Sostengo que la oposición quisieran ser tataranietos de Maximiliano, quien junto con Miramón y Mejía, que también son sus influencias, fueron pasados por las armas porque eso establecía la ley en el siglo XVIII a los traidores a la patria. Sostengo que la oposición, incluido el PRI, surgido de la revolución, se encuentra hoy absolutamente representado por Porfirio Díaz y su dictadura. Hoy pueden hablar con absoluta libertad, criticar, denostar, mentir, tergiversar, intrigar, agredir físicamente a compañeros y compañeras del movimiento impunemente, y no paran en su labor de intriga, de denuestro, de maniobra, de búsqueda de que le vaya mal al gobierno que encabeza la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque no les importa que le vaya mal al país y al pueblo de México. Por eso es que en 2024 nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo casi el 60% de los votos, 36 millones de votos. Y por eso es que en la elección del 1 de junio se quedaron fuera de todo, porque partidos que deberían promover el voto y que su vida está sustentada en el voto del electorado, llamaron a no votar, llamaron a no participar, le dieron nuevamente la espalda al pueblo de México en una coyuntura importantísima. Están volteando a otros países del mundo a ver ejemplos cuando es aquí donde se está construyendo la democracia, cuando es aquí cuando hay un mayor nivel de politización del pueblo. Que quede claro, que se oiga bien
y se oiga lejos. El pueblo de México apoya a su presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida al líder más importante que tiene el país, que es el pueblo de México, politizado, consciente, en pie de lucha, solidario con sus hermanos y hermanas migrantes allende la frontera, no como la oposición, traidora al pueblo, contraria a los intereses, viven del pueblo y traicionan al pueblo. Son legítimos herederos de la parte más oscura de la historia del país, de los conservadores, de las dictaduras, de los vendepatrias, de los entreguistas, de los rematadores del patrimonio nacional. Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento y les voy a dar para que se lleven, pero para una década. Aprendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Aprendan, nuestro movimiento tiene el respaldo del pueblo. Aprendan, seré su presidente de la permanente y de la Cámara de Senadores hasta el 31 de agosto de este año, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida a los hermanos y hermanas migrantes allende la frontera. Larga vida a quienes alzan su voz para exigir respeto a su dignidad como seres humanos. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida al rebelde y redento pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Aquí está su posicionamiento. Senador Anaya está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Para presentar una moción de orden, presidente. Adelante, un minuto. Gracias, presidente. Rogándole que efectivamente sea una moción de orden. En nuestra interpretación de este reglamento, es decir, reglas básicas para el funcionamiento de la comisión permanente, no había lugar para que el grupo mayoritario hiciera uso de la palabra dos veces. Primera, para introducir el tema, como ahora ocurrió, y segunda, cuando llegue el turno. Aquí lo increíble es que basan la decisión en el artículo 5, que establece que la interpretación del acuerdo está a cargo de la mesa directiva, y en una fracción 7 del 39. Queremos dejar constancia, presidente, del abuso de poder, que quien interpreta el reglamento en su beneficio sea quien después hace uso de la palabra, y que además un grupo mayoritario haga uso de la palabra el doble de tiempo que cualquier otro grupo, y tercero, que se venga aquí a faltar a la verdad, porque fuimos convocados, presidente, a fijar nuestra posición, y como lo van a escuchar, vamos a ser profunda y absolutamente solidarias y solidarios con las hermanas y hermanos migrantes que están padeciendo estas políticas del gobierno estadounidense. No aceptamos los señalamientos, concluyo, presidente, no aceptamos los señalamientos y pedimos que quede constancia de este abuso de poder. Quien interpreta en su beneficio. Ya nos darán a nosotros el uso de la voz y fijaremos nuestra posición de solidaridad con nuestras paisanas y paisanos. Es cuanto, presidente. Antes de atender su solicitud, diputado Godoy, quiero hacer la aclaración a la Asamblea que este tema que usted plantea se debatió en el seno de la mesa directiva, atendiendo a razones de proporcionalidad, de equidad y de pluralidad. Efectivamente estarán representados todos los grupos parlamentarios y la regla de equidad también está ajustada. Incluso se hizo un análisis y debate matemático sobre los posibles escenarios para presentar posturas en el debate de asuntos aquí en la comisión permanente. Fue aprobado por la mayoría en la mesa directiva y se dio cuenta del mismo antes de que iniciara el debate. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto?
Presidente, moción de orden también en el mismo sentido. Adelante, un minuto, pidiéndole también que sea efectivamente una moción de orden. Sí, sin duda nosotros defendemos la idea de que todos participemos en los debates. Eso tiene que ser así, debemos ser incluyentes. Pero el artículo 5 del reglamento aprobado deja claramente definido a quién le corresponde la interpretación de este acuerdo, que se refirieron hace un momento, y eso es a la mesa directiva. Me parece, por lo tanto, que el senador Gerardo Fernández Noroña pues no faltó en nada a este acuerdo, no fue decisión de él, sino fue decisión de la mesa directiva, de la comisión permanente, la que resolvió esto. Por lo tanto, busquemos la inclusión de todos, pero tiene que ser proporcional. Eso es una vieja regla desde que nosotros éramos oposición. Muchas gracias. Gracias, diputado Leonel Godoy. Senador Ramírez Marín, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente, para plantearle una moción de información. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la mesa directiva, atendiendo... Permítame. Perdón. ¿Una moción de información? De información, sí, presidente. De ilustración. De ilustración. Gracias. Adelante, un minuto también, pidiéndole que sea... Gracias. así. Efectivamente, el acuerdo se tomó en el seno de la comisión y posteriormente se votó en este pleno. El acuerdo establecía que el grupo que introduce el tema de la agenda política tiene un espacio para la introducción y posteriormente el turno que le corresponde en la exposición o en los planteamientos que hace cada grupo. Mi solicitud, presidente, es que en el transcurso de la sesión pueda rescatarse el acuerdo y dársele lectura en cualquier momento de la sesión. Gracias. Esta presidencia ha aclarado ya suficientemente el tema. Continuamos con el... no lo había visto, diputado Moreira. Adelante. ¿Con qué objeto? Moción de orden también, presidente. Y me adelante. ajusto al También minuto. Insisto yo que estamos viviendo momentos difíciles. Sobre su cabeza dice la patria es primero. Y que acá, entre compañeros, utilizar ciertos adjetivos no ayudan para eso. Pero bueno, ustedes marcan el tono del debate y ustedes, su partido, tienen la presidencia de la República y por tanto la jefatura del Estado mexicano. Poco ayuda a esa jefatura lo que aquí luego se debate. Yo insisto, igual que el señor senador Anaya, que el artículo 39, en la fracción que ya se habló, dice presentación del tema de la agenda política. Creo que, señor presidente, se está entrando por la puerta de atrás, como otras veces he señalado, no para presentar un tema, sino se está haciendo ya un debate. Si a estas vamos, pues no sé dónde vamos a llegar. Yo espero, presidente, y hago votos, porque aquí saquemos buenas conclusiones para los migrantes mexicanos y no denostaciones que entre connacionales no se vale. No aceptamos en ningún momento esa palabra falaz y acusatoria de traidores, porque eso lo podemos demostrar que no lo somos en cualquier campo. Gracias, presidente. Gracias. Senador Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de ilustración que, como se conoce, se da lectura y luego haré un comentario dentro del minuto por la moción de orden. Sería sobre la lectura del artículo 39, fracción séptima, de las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente. Se consta de la moción, pido a la Secretaría de lectura al artículo invocado por el senador Noroña. 39, fracción séptima. Artículo 39. Las legisladoras y los legisladores harán uso de la palabra en tribuna previa autorización de la presidencia. De acuerdo con el orden del día, para los siguientes efectos, se deberán sujetar a los tiempos que para cada caso se indica. Fracción séptima. Presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. ¿Es cuánto? Un minuto, senador Noroña. Sí, seguramente menos.
Como se puede ver, el reglamento le da a la presidencia la facultad de determinar el tiempo. En la mesa directiva discutimos el tema y acordamos que se mantendría el formato que se ha venido utilizando en la comisión permanente para que no fuera discrecional. 10 minutos al grupo parlamentario que fija la agenda, que propuso la agenda política, y luego 10 minutos en condiciones de igualdad a todos los grupos parlamentarios. No hay ningún manejo discrecional ni hay ningún manejo discrecional. Senador Anaya, ¿con qué objeto? Alusiones personales, presidente. El senador Moreira me aludió. Eso, es correcto. Tiene un minuto. Gracias. De manera breve, porque no es nuestro interés alargar este debate sobre la forma, ya tendremos oportunidad de fijar posición. Yo celebro que hayan leído la fracción 7 del 39. Lo que dice es presentación del tema de la agenda política en el tiempo que la presidencia destine para ello. Y lo que yo quiero subrayar es el abuso de poder, porque en ninguna parte dice que tenga que ser del grupo parlamentario mayoritario, en ninguna parte dice que hasta por 10 minutos, y quien interpretó no solo se otorgó el uso de la voz, sino que lejos de presentar el tema, abrió dando el debate, agrediendo a quienes ni siquiera hemos tenido todavía oportunidad de fijar nuestra posición. Entonces, si lo que queremos aquí es tener un debate de altura, civilizado, que le sirva a las y a los migrantes que están pagando la factura de errores que a ellos no les corresponden, pues me parece que arrancamos con el pie izquierdo y que quede constancia de ello. Eso se llama abuso de poder. Bien, ha sido suficientemente aclarado el tema. Arrancamos con el debate. Tiene el uso de la palabra. Senador, ¿me solicitó la palabra? ¿Con qué objeto? Por alusiones personales reiteradas. Adelante, un minuto. Yo no he abusado de nada, fue un acuerdo de la mesa directiva, pero además en el numeral 5 del artículo 32 dice claramente que el grupo parlamentario que inscribió el tema es quien hace la presentación. Entonces, se está queriendo descalificar mi intervención, que es a nombre del grupo parlamentario el que me vine a mi escaño para hacer el posicionamiento. Ellos tienen 10 minutos para responder a lo que dije, que lo sostengo palabra por palabra. Yo no les falté al respeto, fui muy claro en los señalamientos, fui muy claro en lo que desde mi punto de vista representan, y yo no hice ni siquiera expresiones escatológicas, ni me considero especialista en flotación. Lo único que hice fue presentar mi intervención. Diputado Moreira, antes de darle la palabra a usted, y veo que también la solicita el senador Anaya y también el senador Añorbe. Estamos debatiendo un formato, ha habido mociones sobre el formato. Yo les pido que si sus intervenciones son sobre ese tema, por favor se circunscriban a ello. De otra forma estaríamos ya entrando al debate y no hemos ni siquiera iniciado con el segundo orador. Pidiéndole, diputado Moreira, ¿con qué objeto? La alusión que hizo hacia nosotros, que es reiterada. Adelante, un minuto. Se lo agradezco. Nosotros rechazamos las acusaciones que hicieron acá, y entre mexicanos no son buenas. Pero si quieren saber quién ha traicionado a la patria, es el régimen. En tiempos de Peña Nieto se dedicaban cerca de 1,000 millones de pesos al apoyo consular. Hoy apenas la mitad. Eso es abandonar a los migrantes. Eso es traicionarlos. Y traicionarlos también es no tener una buena diplomacia. Eso es traicionarlos. Esperemos para discutir, señor presidente, y le agradezco su tolerancia. Iniciamos el debate con la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno de Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Senadora Anaya, ¿con qué objeto? Para presentar una moción de ilustración específicamente sobre lo que estamos discutiendo. Y le ofrezco que sea la última. Adelante, ¿en qué consiste esa moción de ilustración? Miren, aquí el problema es que se falte de manera sistemática No, la verdad. pero ¿cuál es Yo su lo que voy a solicitud? pedir es que se lea dentro de la agenda política, dentro del orden del día, que lean
en el apartado de agenda política lo que presentó el Partido Acción Nacional. Estoy leyendo el orden del día. Dice: de las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario del PAN para referirse a la situación política del país, que es lo mismo que presentó el grupo mayoritario. Es decir, que se lea para que se dé cuenta de que es falso, que tenían derecho porque ustedes lo presentaron. Nosotros también lo presentamos. Entonces, entrémosle al debate, pero hablando con la verdad. Entonces, lo que pido es que se lea el apartado de agenda política dentro del orden del día que se refiere a lo que presentó el Partido Acción Nacional. Bien, se va a conceder esa moción, pero antes le aclaro, senador, que lo que sucedió en mesa directiva fue aprobar la propuesta de tema para la agenda política que presentó el grupo parlamentario de Morena y es la que se está discutiendo en este momento, y en ese sentido, conforme a estas modificaciones que se aprobaron en mesa directiva y que se dieron lectura por esta presidencia antes de iniciar las intervenciones, fue que intervino el senador Noroña en representación del grupo parlamentario de Morena. Concederé la moción, pero está hecha la aclaración sobre el tema. Adelante. Por favor, secretaría, haga de lectura lo solicitado. Orden del día, apartado de agenda política. De las legisladoras y los legisladores del grupo parlamentario de Morena para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para referirse a la situación política del país. De las legisladoras y legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse a la situación política del país. Se votó y ganó la primera posición. Gracias, presidente. Miren, por supuesto que la moción de ilustración era pertinente, senador Godoy, y le voy a expresar por qué con enorme respeto, porque hoy yo no vengo a pelear con ustedes, vengo a tratar de contribuir a resolver un problema. Porque eso que vieron ustedes en esa pantalla, nosotros lo dijimos hace 141 días. No es un discurso de ayer o de antier. Hace 141 días les dijimos: dejen de repetir la tontería de que no hay nada de qué preocuparse. Permítame. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Si puede preguntarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta usted una pregunta, senadora Anaya? Dígale, por favor, a la senadora que acepto su pregunta. Acepta la pregunta, 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y continuará corriendo su tiempo. Adelante, senadora Villano. Gracias, presidente. Senadora Anaya, después de haber observado con mucha atención el video que nos han mostrado aquí, me gustaría preguntarle cuál es en esa intervención su propuesta concreta. ¿Cuál fue su propuesta concreta? Con su permiso, presidente. Hace 141 días les dijimos: es verdad que Trump en su primer mandato deportó menos personas que los demócratas Obama y Biden, porque traían unas cartulinas y neceaban con esa narrativa. Hace 141 días les dijimos: hay de deportaciones a deportaciones. Lo que Trump amenaza con hacer, dijimos hace 141 días, se llama redadas. Y eso es lo que trágicamente hoy está pasando en Los Ángeles, California. Y por si no están enteradas y enterados, ICE se ha puesto una meta de 3,000 deportados al día. Y como efectivamente los cruces han disminuido, la instrucción que tienen es ir a las ciudades santuario, a buscar a las mexicanas y a los mexicanos a sus centros de trabajo, a sus hogares, para deportarlos. ¿Qué proponíamos, senadora, hace 141 días? 2 cosas muy concretas. Apoyo a los consulados. Dense cuenta de lo que han hecho. Entre 2022 y 2025 le redujeron 40% el presupuesto a los consulados. Yo le preguntaba ayer a un grupo de migrantes: ¿en qué les podemos ayudar? Olvídense de grilla, de partido, ¿cómo les ayudamos?
¿Ustedes creen que me pidieron que diera discursos, que subiera tweets? Su respuesta fue: abogados. Necesitamos abogados para defender a los que hoy están detenidos y para defender a los que van a detener. Nada más que ustedes decidieron quitarle de cada 10 pesos a la partida de atención, protección y asistencia consular, de cada 10 pesos quitaron 4 pesos, cuando ese dinero hoy se necesita más que nunca, porque no le sirve a los migrantes que digamos discursos o que subamos tweets. Lo que nos están pidiendo son abogados para defenderse de deportaciones injustas. Y lo segundo que proponíamos y que proponemos: profesionalismo y responsabilidad. Porque por supuesto que si ustedes hacen un mitin en el Zócalo y llaman a que haya manifestaciones públicas, pues el día de mañana el gobierno de Estados Unidos va a acusar que ustedes están incitando a la violencia. Yo sé que ese mitin fue en otro contexto. Sé que ese discurso se refería... Permítame, el orador, diputada Laura Ballesteros, ¿con qué objeto? Para hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta? Dígale por favor a la senadora, a la diputada, que sí aceptó su pregunta. Muchas Adelante, gracias, senador. diputada, 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder. Continuaría corriendo su tiempo. Adelante, diputada Ballesteros. Dado que es muy importante ejemplificar exactamente a qué se refiere con este dicho que está usted sosteniendo, al Movimiento Ciudadano le interesaría que profundice, dado que los migrantes en México no necesitan que nadie, los migrantes en Estados Unidos no necesitan que nadie desde México les venga a decir qué hacer, son símbolo de resistencia, de fuerza y de ejemplo de futuro para nuestro país. Adelante. Con su permiso, presidente. Contestando ambas preguntas, proponíamos 2 cosas muy sencillas: recursos para los consulados, prepararnos para lo que sabíamos iba a venir. Y segundo, profesionalismo de parte del gobierno, porque háganse cargo de que sí llamaron a que hubiera manifestaciones. Es cierto, fue en el contexto del gravamen a las remesas. El problema es que eso ha dado pie para que, lejos de que ustedes ayuden a los migrantes, compliquen el problema. No ayuda que provoquen a los legisladores estadounidenses, no ayuda que cuquen a los legisladores estadounidenses. Por eso acordamos no politizar la comisión que fue a Estados Unidos. Fue un senador de Acción Nacional, porque pactamos que se trataba de ir a ayudar a los migrantes, no de ir a hacer enojar a los que les pueden quitar su dinero de manera artera a través de un gravamen. No ayuda que convoquen a un mitin afuera de la embajada y luego al día siguiente regañen al diputado y le digan que baje ese tuit. A eso me refería, senadora. Se requiere profesionalismo, porque lo que aquí está en juego es la vida de la gente. Nadie se va de su país por gusto. Y hoy es una tragedia esta política pública de redadas atroces que se están haciendo en las ciudades donde hay mexicanas y mexicanos. Yo termino como empecé. No acepto la injuria de que hemos guardado silencio. No acepto la injuria del papelito en blanco. Como lo dije, lo reitero. Para nosotros las y los migrantes nunca serán criminales. Son héroes y son heroínas. Y cerramos filas por nuestros migrantes. Y como lo dice este pleno, la patria es primero. Es cuanto, presidente. Gracias, señor presidente. Asamblea honorable, lo primero que tenemos que señalar, representando al PRI, es que nos preocupa muchísimo lo que le sucede a las hermanas y hermanos migrantes. Nuestra solidaridad
nuestra intención de hacer todo lo necesario para que mejore su situación y el rechazo a la política de persecución que se da en el vecino país. Lo segundo, el rechazo a las afirmaciones ligeras que hace rato y con ganas de dinamitar cualquier acuerdo hizo un legislador de la mayoría. Soy de Coahuila y conozco perfectamente la historia y para los coahuilenses significa muchísimo recordar 1836 y 1847, porque por culpa de un presidente de apellido López, nuestro país perdió una gran parte del territorio y mi entidad una gran parte de la misma. Por culpa de un presidente centralista, de un presidente miope y de un presidente reduccionista. Hay en este momento tres grandes traiciones del régimen. La primera, el presupuesto. Aquí dicen que hay que defender a los migrantes. Pues miren que el programa de atención, protección, servicio y asistencia consular del 24 al 25 disminuyó de 557 millones a 524 millones. Pero en el 2018 era de 836 millones. Los que votaron ese presupuesto son unos traidores. Es más, el régimen no puede cambiar a las y los embajadores porque no tiene ni siquiera para el cambio de menaje. Y el consulado de Sacramento hace unos días hizo huelga porque no les pagaban, traidores. Segundo, por la poca pericia en la conducción de la diplomacia. Y pongo dos ejemplos. El expresidente López Obrador con una frase que dice: vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. Permítame, orador, permítame. Diputada Tania, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta? Sí, con mucho gusto. 1 minuto para formularla, 2 minutos para responder y continuará corriendo su tiempo. Adelante, diputada Tania. Gracias, presidente. Diputado, en el sentido de su posicionamiento, preguntarle su opinión sobre el último informe de la Organización de los Estados Americanos en relación con la elección judicial del pasado 1 de junio, sobre todo en el contexto de alerta de la baja participación de ese día y además de su no recomendación de replicar este modelo de selección judicial en otros países de la región. Gracias. ¿Puedo responder en los 2 minutos al final? Gracias. Sí, respondería al final y me ha solicitado la palabra también el coordinador Adán. ¿Con qué objeto? ¿Acepta la pregunta del orador? Sí, claro, con gusto. Adelante, coordinador Adán. Diputado Moreira, nos acabamos de enterar ahora por una publicación aquí en las redes, en la página de un diario de circulación nacional, que sus compañeros del PRI le reconocen como el más avanzado, el más depurado ejemplo del mapachismo electoral del viejo régimen. Mi pregunta es, pues ante la queja fuera de lugar de una diputada de otro partido que le antecedió, ¿por qué no se atreve un poquito y préstele su decálogo? A ver si así aprenden lo que es democracia y lo que no. Gracias, senador. ¿Puedo contestar las dos al final? Sí, adicionaremos 4 minutos para que pueda responder ambas preguntas al final de su tiempo. Adelante. Gracias a los que me preguntaron. Pues sí, una gran traición fue el presupuesto que votó Morena en la Cámara de las y los Diputados, que no le dio dinero a la Secretaría de Relaciones Exteriores para pagar los sueldos. Vienen con discursos grandilocuentes a decir que defienden a la patria. Mentirosos. La segunda es la poca pericia que tienen para dirigir esta nación. Ya les dije lo que señaló el expresidente López Obrador de llamar a no votar por un partido en otra nación.
y la presidenta Sheinbaum sí dijo lo que dijo. Es cierto, estaba hablando en ese momento de los aranceles, pero sí convocó a manifestaciones. No creo que los migrantes o ciudadanos mexicoamericanos por eso hayan hecho las manifestaciones. Pero lo cierto es que nos culpan por ello la secretaria del Interior de los Estados Unidos. La tercera, el fanatismo de ustedes dinamita el diálogo con cualquier país. Una moción de ilustración. Me gustaría que pusieran en las pantallas una imagen nada más del nivelito que trae la legislatura de Morena. Por favor. ¿Se concede la moción de ilustración? Pido a servicios parlamentarios que ahí está. Pues ya no se lleven a Bartlett para allá. Miren lo que dice. Pues fue un diputado de ustedes. Ya hay otras dos menciones. Y se subió a la tribuna. Le pediría, por favor, al señor presidente, como moción de ilustración, que ordene la lectura del encabezado de esa nota. Se concede la moción de ilustración. Pido a la Secretaría que dé lectura a esta Al a esa encabezado de imagen. la nota. Haga usted la aclaración que es a petición del orador la lectura. Pues sí, porque son palabras escatológicas que en esta tribuna no deberían de mencionarse. En virtud de que ha sido expuesta y que también es prudente no generar mayor polémica y habiendo sido desahogada su moción de ilustración, puede usted continuar. Pues fíjese que yo vi a un legislador muy simpático de allá de Veracruz, que dicen que tiene 1000 sombreritos y que se paró e hizo esas afirmaciones. Pues parece que sí tienen ustedes miedo hasta de mencionarlo, ¿eh? Así tienen miedo. Pues eso dinamita la posibilidad que tiene la jefa del Estado mexicano de hacer una buena labor. He visto a legisladores que hasta reclaman que nos regresen algunas cosas en estos momentos que fueron nuestras, es cierto, pero no hay prudencia. ¿No hay prudencia para defender a los migrantes? ¿O no hay inteligencia? Creo que no hay inteligencia. Y no hay inteligencia del bloque mayoritario que no sabe hacer política. Hay terrible ineptitud. Y la prueba de eso es que ustedes ni siquiera le dejan presupuesto. Conteste eso. ¿Por qué no le puso presupuesto? ¿Por qué engañan a la gente? ¿Por qué tienen un doble discurso? ¿Por qué son traidores a la patria? ¿Por qué eso fue traicionar a la patria? ¿Puedo contestar la primera de las Adelante. Como buenos aprendices de dictadores, porque es para donde van, para allá van, pues ahora resulta que no aceptan las recomendaciones de un organismo internacional. Resulta que desde 1963 la OEA ha tenido 331 misiones de observación. En México desde 1994. Esta última encabezada por el ex canciller de Michelle Bachelet, que vino acá junto con 16 personas de 12 nacionalidades. La misión fue financiada por Panamá, República Dominicana, Corea, Estados Unidos, Francia, Países Bajos. Los países democráticos se adornan con las misiones internacionales porque pueden demostrar que son transparentes sus elecciones, veraces y no hay nada que ocultar. Las dictaduras no reconocen las misiones extranjeras, las evaden o las descalifican. Van bien los de Morena descalificando a esa misión extranjera. Y sí, diputada, recomendaron
que en los países de la región no se repitan farsas como las del 1 de junio. Por cierto, que esa fue rechazada por el pueblo de México, porque solo votó el 12%, pero resulta que de ese 12%, el 4% anuló el voto o no lo llenó. Y pero además, ¿saben ustedes que tenemos un juez con jurisdicción nacional que va a llegar con el apoyo del 0.4%? ¡Qué farsa tan grande! Respondo la segunda de las preguntas que amablemente me hizo el senador Adán Augusto. Mire, me da la oportunidad de decirles por qué perdieron en Durango. La primera, porque es fácil de responder, Morena va de caída y se llevó un frentazo en Veracruz, en Durango y en la elección nacional. La segunda, porque tenían pésimos candidatos, o lo que le sigue, lo que le sigue. La tercera es porque ya hay buen gobierno estatal y bien gobierno municipal. Incluso ya hay una convocatoria del señor gobernador a trabajar a los candidatos ahora electos de todos los partidos por el bien de Durango. Hay una más. Mandaron de operador a un menor de edad, a un tipo que le dicen Andy. A ese lo mandaron. No nos anden poniendo enfrente a menores de edad, porque se los vamos a regresar así como nos los mandaron. La soberbia de ese tipo, que cree que por el apellido se puede ganar, es del tamaño de su derrota. Que por cierto, él nunca salió del hotel de todo lujo al cual llegó a meterse ahí. En el que usted sabe, en el Holiday Inn, ahí estaba el señor todos los días, pero no lo anden mandando. Ese señor, y se lo digo con todo respeto, tiene que recurrir al diván para que desde una recomendación lacaniana, después le digo qué es eso, o freudiana, pueda superar ese problema que tiene de identidad con su padre. Ese es el problema. Le agradezco mucho. Ayúdenle a México con más presupuesto para los consulados y para los migrantes. Todo lo demás es un discurso hueco, como muchas de sus acciones y de sus ideas. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. ¿Qué cosas tiene uno que escuchar para más o menos entender por qué la oposición está como está? Aquí teníamos la gran oportunidad de hacer una reflexión profunda de lo que está aconteciendo en el mundo, porque quisiera hablar de geopolítica, pero eso deben entender muy poco ustedes. De el rompimiento del modelo hegemónico globalizador que lo inició el Partido Republicano y que el Partido Republicano está acabando con él. Estamos en otra dinámica. Lo que pasa en Los Ángeles es una consecuencia del formato de gobierno de los Estados Unidos, que ustedes tanto aplauden y tanto apoyan y que quisieran que interviniera en México. Porque bueno, pues esa visión no se las podemos quitar y por eso pues la oposición está muy pequeña. Eso no nos ayuda, necesitamos una oposición inteligente, creativa, con propuesta, que eleve el debate porque estamos construyendo un concepto que todavía no logran entender ni comprender.
ustedes todavía están pensando en que estamos en una alternancia política. No, compañeros, estamos en una ruptura política que se dio a partir del 1 de julio de 2018 y que nosotros llamamos la cuarta transformación. Estamos construyendo de nuevo el andamiaje político, jurídico, institucional de nuestra patria. Por eso estamos modificando la Constitución. Por eso lo que acaba de suceder en la reforma al Poder Judicial no lo logran comprender. Es una revolución profunda que el pueblo de México rescata al Poder Judicial de la oligarquía. Y ven lo que acaba de pasar. Permítame, el orador, permítame. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Si me permite hacerle una pregunta al orador, señor presidente. ¿Acepta la pregunta? Con todo gusto. 1 minuto para formularla, 2 para responder. Adelante. En la mañana sesionó la primera comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de esta comisión permanente. Y uno de los acuerdos de ahí fue revisar el tema del presupuesto para los consulados. Desgraciadamente, el PRI no asistió. Pero yo la pregunta que le quiero hacer, porque ustedes sí estuvieron, es el mismo contexto del presupuesto del 24, del 23, en relación a lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Porque, solo argumento una cosa, todo el mundo ha aceptado que se ha reducido la migración hacia Estados Unidos. Y a mí me parece que eso se debe a la decisión del presidente López Obrador de primero atacar los problemas internos para reducir la migración, que fue la que expulsó en el neoliberalismo a tantos mexicanas y mexicanos. Esa es la pregunta, diputado. Sí, no hay duda, diputado, que el presupuesto que se ejerció en los gobiernos neoliberales del 82 hasta 2018, es un presupuesto secuestrado por la oligarquía, un presupuesto que servía al 1%. Y es lo que desató el flujo de migración con mucha fuerza hacia Estados Unidos, porque primero la reforma al 27, que privatizó el ejido y sacó del campo a millones de mexicanas y mexicanos. Y no hay duda de que a partir de la ruptura política que se dio el 1 de julio de 2018, ahí coincido plenamente con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mejor política exterior es la política interior. Y coincido plenamente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que hay cooperación, hay coordinación, pero no hay sumisión ni subordinación. ¿De qué nos van a enseñar la oposición que ya estuvo en el gobierno del PRI y el PAN? MC, pues pobrecito, anda dando consejos que ni se pueden tomar en cuenta. ¿Pero de qué? ¿De subordinación? ¿Cómo le fue a Fox que nos diga? Gracias, presidente. Con el permiso de los juarenses que viven en El Paso, Texas, con el permiso de los chihuahuenses que viven en todos los estados de Estados Unidos, con el permiso de todas las y los mexicanos que levantan a dos países con su esfuerzo, con su espalda, con sus manos. Muchas gracias. Con el permiso de nuestros hermanos paisanos, decirle a la oposición, nunca esperamos nada de ustedes y aún así nos decepcionan. No se nos olvidará nunca que el día de hoy, en el peor momento quizás que hemos tenido, que nuestros hermanos paisanos han tenido, en este Senado de la República quisieron venir a hablar de lo que no les gusta, del AIFA, del Tren Maya, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, del proceso electoral, Veracruz, Durango, de la reforma al Poder Judicial, el anecdotario de la oposición y no de la condición en la que habitan nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Paisano, aunque no lo sepan ustedes,
es patria, patria itinerante, que como Benito Juárez en los tiempos más duros, llevan consigo allá donde van una parte de la dignidad de la República y una porción de la soberanía que tanto amamos y defendemos. Patria es binomio inseparable del pueblo que le otorga sentido. No somos una patria solo por tener territorio, somos una patria por tener pueblo, historia, identidad, una cultura, una comunidad que aunque intangible nos hace sentir en casa. Somos patria porque somos casa, somos patria porque somos pueblo, somos patria porque somos soberanos y eso quiere decir en resumidas cuentas que nosotras y nosotros todos juntos vamos a decidir sobre nuestro propio destino. Somos patria por los millones que madrugamos para sacar adelante a nuestras familias y no por aquellos que llevan sus fortunas a paraísos fiscales. Somos patria por las lenguas y tradiciones originarias que resisten en todas las comunidades del territorio nacional y también por aquellos que aprenden una lengua nueva para poder trabajar y vivir lejos de donde nacieron. Somos patria porque nos emociona el escudo que flanquea esta tribuna y nos guía la frase en letras de oro que preside este recinto: la patria es primero. Y sí, somos patria porque amamos vivir en paz y condenamos siempre a la violencia. Amamos a nuestro pueblo hermano de los Estados Unidos y deseamos lo mejor para su país, porque allá viven muchos de los nuestros. Y hoy más que nunca somos patria gracias a ti, amado paisano, que con tu esfuerzo levantas la economía del país que te recibe y de tu propio país que llevas siempre contigo, estés donde estés. La patria eres tú, paisano, y a ti te hablo. Ayer senadores y dirigentes del PRIAN buscaron herirte utilizando una mentira, sumándose al nado sincronizado de que la presidenta supuestamente había alentado la violencia, que en verdad había condenado, como reconoció el propio presidente de los Estados Unidos. Y aquí le quiero hacer una solicitud a la mesa directiva. Le hice entrega de un video que precede el video que de manera malintencionada, mañosa, ha estado difundiendo la oposición en sus medios de comunicación, en donde arbitrariamente y voluntariamente cortan el fragmento del comentario que hizo el propio presidente de los Estados Unidos. Si me hace el favor, querido presidente. Es una moción de ilustración que está solicitando la senadora Chávez. Correcto. Otórguese la ilustración. Gracias. I was wondering if you had any response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said in response. What she said? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. By doing what I did, I stopped the violence. Yo también, dijo el presidente de Estados Unidos, yo también condeno los hechos violentos, al igual que la presidenta de México. Él reconoció que la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a manifestarse de manera pacífica y ustedes de manera mañosa y malintencionada utilizan otro fragmento de ese video para hacer politiquería, grilla barata. Fíjense nada más que el propio presidente Donald Trump es más prudente que ustedes. ¿Cómo estarán? Los senadores y dirigentes del PRIAN sabían que era mentira que la presidenta hubiera alentado la violencia, pero no les importó mentir, aunque con ello te hicieran daño, querido paisano, y aumentara la persecución en tu contra, o salieras con miedo a trabajar de manera digna y honrada. No. A ellos solo les importó, como siempre, hacer carroña y politiquería para golpear a un gobierno digno que con cabeza fría y prudencia está más presente que nunca para cuidarte a ti y a todos nuestros hermanos paisanos. Ayer los mismos que te obligaron a emigrar tras décadas de violencia, pobreza e impunidad, te utilizaron como herramienta para el golpeteo. Te hablo a ti, querido paisano, que a diferencia de ellos madrugas todos los días para ganarte tu pan. Ese pan sagrado que es fruto de tu trabajo y no el pan podrido, fruto de la corrupción. Perdónalos, amado paisano, perdónalos, porque no es personal. Estos politiquillos del PRIAN no te odian a ti, lo que verdaderamente odian es que saben que ya no van a poder volver a gobernar este país al que tanto saquearon y en el que tanto dolor generaron. Déjales el rencor a ellos. El rencor es su patrimonio. Sí, perdón, pero no olvido. A nosotros nunca se nos olvidará que en el peor momento decidieron que los migrantes no eran su prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Andrea Chávez. Una vez que han concluido las participaciones de los grupos parlamentarios,
Iniciamos con el apartado de rectificación de hechos hasta por un minuto. Les informo que tenemos registradas a las siguientes personas legisladoras. Senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, senadora María Lili del Carmen Telles García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y diputado Jesús Valdés Peña, del Grupo Parlamentario Morena. Les recuerdo que en esta parte no están permitidas las preguntas. Es un minuto para rectificación de hechos y nada más. Tiene el uso de la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por un minuto. Creo que este suceso desafortunado para nuestro país nos debe dejar varias lecciones. Primero, hacernos responsables de nuestras palabras. Que el oficialismo sepa que ya gobierna y que tiene que ser responsable y que tiene que actuar con visión de Estado. Que la jefa del Estado mexicano es la jefa del Estado mexicano y presidenta de todos, no es la jefa de un partido político. Aquí, según lo que han venido a hablar, las únicas víctimas son ustedes. No, las víctimas son otras, las que no pueden entrar a Palacio. Siempre se victimizan. Y también otra lección, la política interior es una y la política exterior es otra. Desafortunadamente las dos están muy mal ejecutadas por este gobierno. La política interior tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la migración interna, tiene que ver con muchas cosas. No confundan discursos trasnochados para hablar del pasado, para no hacerse cargo del presente. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Villano Austria. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Vamos. Los temas migratorios, reiteramos, se resuelven con políticas públicas integrales, construidas de manera bilateral, con desarrollo compartido, con oportunidades reales de movilidad humana, segura, ordenada y regular. Reiteramos nuestro apoyo irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad, pero en primer término de nuestros paisanos mexicanos, independientemente de su condición social o estatus migratorio. Son seres humanos y no son criminales. Reiteramos el cierre de filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Denunciamos y reprobamos la política carroñera, la politiquería de quienes regatean en esta hora crítica el respaldo a nuestra presidenta y a los migrantes mexicanos. Seguiremos defendiendo al país con argumentos y con razones. Que vivan los migrantes del mundo. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene ahora la palabra el senador Enrique Insunza Cázares, en tiempo cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por un minuto. Muchas gracias, presidente. He solicitado la palabra para rectificar hechos y en este caso es un hecho normativo. Quisiera dar lectura al artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, para que por conducto de sus delegados, como parece que así se han ostentado aquí, quienes han intervenido ponderando la misión de observadores de esa organización, que estuvo presenciando la jornada histórica inédita de la primera gran elección judicial completa en el mundo, claramente
fuera de su marco normativo. Doy lectura. Artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Podemos dar lectura al artículo y culminar su intervención después de la lectura. Una moción de ilustración le hace la Secretaría. Querría dar lectura, esa es mi intervención. Dale, adelante. Artículo 19. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Insunza Cázares. A ver, permítame, diputado Moreira. Sonido en el escaño el diputado Moreira, ¿con qué objeto? Gracias. Una moción porque hubo un momento, ¿por qué razón? Porque hubo una alusión, señor. ¿Alusión a quién? A tu servidor y a la diputada. No escuché la alusión, permítame hacer una consulta. No lo escuché francamente, pero permítame hacer una consulta. Si no hubo ninguna alusión a su persona, diputado. A ver, otra vez sonido en el escaño del diputado Moreira. A ver, explíqueme. El senador dice que va a responder a lo que otros legisladores dijimos en relación con la organización. Un momento. De los Estados Americanos. Sí. Y por eso yo me siento aludido y le quiero contestar dónde está el argumento para que la OEA pueda hacer lo que dijo, lo que hizo. Mire, diputado, el artículo, sí, tranquilos, el artículo 45, numeral 12, consideran alusiones personales aquellas en las cuales la oradora o orador en tribuna mencione a otra legisladora o legislador de manera nominal o de modo que no exista duda. Yo le digo que sí la hay, aparte de la presidencia, que es mi facultad. No se consideran alusiones personales cuando la o el aludido pertenezca al mismo grupo parlamentario que la oradora o orador, ni las referencias a personas morales, instituciones, organizaciones. No fue aludido, diputado Moreira. Tiene finalmente el uso de la palabra, sí, de nada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Valdés Peña, el Grupo Parlamentario Morena, porque el Grupo Parlamentario de Acción Nacional declinó su participación, y con él cerramos la lista de intervenciones para hechos. Concluida la agenda política, esta presidencia, me encargo, quiere hacer un pronunciamiento puntual de solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta argentina ayer fue condenada a 7 años de prisión, a una inhabilitación perpetua y al decomiso de sus bienes. Es la principal líder opositora en Argentina, la lideresa sin duda del Partido Justicialista, y es un caso típico de lawfare, de persecución política, de uso del Poder Judicial para enfrentar a un adversario político. Vaya desde aquí toda mi solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner. Informo a la Asamblea. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? ¿Funcionamiento que está haciendo usted? Sí, no está discusión, senadora, porque es un atributo que tiene la presidencia. Informo a la Asamblea que los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo en relación con la integración de la primera comisión. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza incorporarlo al orden del día de la sesión de hoy para su despacho. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore el acuerdo referido al orden del día de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar su mano. Quienes estén porque no se autorice,
favor de levantar su mano. Quienes se abstengan, sí se autoriza, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura únicamente a su parte resolutiva. Acuerdo único. Se designa a la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer como secretaria de la Primera Comisión, Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sustitución del diputado Leonel Godoy Rangel, a 11 de junio del 25. ¿Es cuánto, presidente? En consecuencia, está a discusión el acuerdo. No hay otra. Al no haber personas oradoras registradas, está a discusión. Adelante. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Queridas familias mexicanas, tenemos que estar alertas porque es posible que México se convierta otra vez en cueva de delincuentes en Latinoamérica. Rechazo contundentemente. Permítame, senadora María Lili del Carmen Telles García, el tema que estamos abordando es el acuerdo de un cambio en una comisión. No tiene nada que ver con lo que está comentando. Pido a la Secretaría leer el artículo 48, numeral 3. Artículo 48, numeral 3. La moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparta del tema o refiera asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Se formula desde su lugar, señalando brevemente la justificación de la moción. La presidencia determina lo conducente. Senadora Telles García, le pido se circunscriba al tema, que es un cambio en una de las comisiones. Sobre el tema, la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay que estar alertas porque Kirchner, la delincuente de Argentina, puede venir a esconderse y a buscar a México protección. México, con Morena, ganó una mala fama de ser cueva de delincuentes. Senadora Aquí se han Telles refugiado García, varios le vuelvo a delincuentes de solicitar que se Latinoamérica. apegue al tema, porque Sucedió ese con Ecuador. no es el tema Así que tenemos se que estar está alertas en de que este Cristina momento Kirchner, discutiendo. la El corruptísima, tema es no un venga a cambio en la meterse a comisión, México y senadora que le den Telles asilo García. esta bola de delincuentes. Le hago muchas gracias. Al no haber más personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar su mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar su mano. Quienes se abstengan. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se sustituye al diputado Leonel Godoy por la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer como secretaria de la Primera Comisión, comuníquese y publíquese en la Gaceta. Informo al Pleno que recibimos una comunicación suscrita por el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Primera Comisión de Asuntos Políticos Internacionales, por la que informa que la misma quedó instalada la mañana de hoy. La Asamblea ha quedado enterada. Les comunico ahora que los textos de la agenda política y de efemérides se integrarán al diario de los debates. Continúe la Secretaría. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. Orden del día. Acta de la sesión del miércoles 11 de junio de 2025. Los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Se cita la siguiente sesión de la Comisión Permanente
en modalidad presencial el próximo viernes 20 de junio a las 11 horas en este recinto. Subrayo, la cita es para el viernes 20 de junio. Se levanta la sesión.